Hola, Mitch. Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. ¿Y tú cómo andas? Bien, aquí empezando este proyecto, ¿no? Este, bueno, ya lo he Qué comentado cool. en algunas, reuniones con otros invitados, y pues no sé, nació como de mi experiencia y Dios me movió a que entrevistara a otros que han pasado procesos similares, pero pues en distintas formas, ¿no? Y pues nada, quiero agradecerte que aceptaste la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Es un gusto para mí, un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar. En la primera sección yo le llamo el testimonio. Y aquí, pues puntualmente les pregunto cómo fue su primer encuentro con el Señor, porque hay algunos que pues vienen de cuna cristiana y pues no es lo mismo, o unos en el proceso de su caminar se convirtieron, ¿no? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el Señor? Híjoles, yo creo que bueno, yo no soy de cuna cristiana. Yo, bueno, por parte de mi mamá, mis abuelitos eran católicos y por parte de mi papá, pues mis abuelitos eran cristianos. Entonces, para mí fue como que un choque de culturas en un cierto punto porque era uno de que no es esto y el otro no, eso está mal y en un cierto punto sí me confundía un poco. Pero, cuando yo tenía como unos 6 años, más o menos, 6, 5 años, recuerdo que mi abuelita, por parte de mi mamá, se convirtió a Cristo. Ella, pues tenía altares porque era católica, así de que sus santos y todo. Y llegó un punto en el que ella dijo, no, o sea, es que, no está bien. Y pues para todos fue un cambio, ¿no? Porque de tener así muchas cosas a decir ya no, pues sí fue como que algo muy impactante. Entonces comencé a ir a una iglesia cristiana con ella y y yo siempre he dicho, cuando es algo de Dios, cuando Dios te aparta, aunque pasen mil situaciones, o sea, tu camino está, ¿no? O sea, nunca te sales del camino de Dios, pese a las circunstancias. Entonces, comencé a ir a la iglesia, me encantaba, ¿no? Desde chiquita era como que, me encanta la iglesia, me gusta mucho. Llegó un punto que después me alejé de la iglesia, me fui al mundo, me fui un buen tiempito al mundo, estoy ahí y pues obviamente no nos fue tan bien, ¿verdad? No fue como que, ay, estuvo bien padre todo, no, la verdad no fue así. Después regresé por parte de mi papá, te digo que mi abuelita era cristiana, y pues ella también siempre me llevaba, siempre me llevaba, pero cuando yo tenía como 12 años más o menos, fue cuando tuve mi primer encuentro con Jesús. O sea, cuando ya cambió mi vida y dijo, no, aquí Lea es otra Lea, porque ya esa se quedó en el pasado. Y fue cuando fui a un campamento, a un aljaba, justamente a un aljaba camp. Este, pues ahí fue. Yo andaba medio rebelde, o sea, era la temporada, ¿no? De la pubertad, de no, hombre, o sea, yo era bien rebelde. Y recuerdo que ese día mi pastora me decía, ve a la de Teens. Y yo, no, no voy a ir. Y ve a la de Teens. Yo no voy a ir. Te lo pago yo, pero ve. Y yo, no, no quiero ir y déjeme de molestar, literal, ¿no? Yo recuerdo que estaba aquí con mi abuelita y ella me marcaba por teléfono la pastora y me decía, oye, hija, ¿qué esto? Yo no, no, y no. Entonces no fui a la de Teens, pero pues en agosto surge la de jóvenes y pues dije, bueno, pues voy a la de jóvenes, ¿no? Tenía 12 años y ahí es cuando cambia mi vida. O sea, ya Dios tocó mucho mi corazón, quebrantó mucho mi corazón y realmente fue mi primer encuentro, o sea, fue algo que pues inexplicable, ¿no? O sea, que dices, no inventes, no sé ni cómo explicarlo, pero fue algo que viví con Dios de una manera personal, esa fue personal. Y yo recuerdo que llegué a mi casa ese día y mi mamá me dice, ¿estás bien? Y yo, sí. ¿Cómo te fue? Y yo, bien, pero yo no quería hablar nada, porque yo estaba como que en un trance todavía de lo que está pasando en mi vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes? No, no sé qué me pasó. Y me dice, ¿cómo qué te pasó? Y mi mamá bien asustada, no sé qué me pasó. Y me dice, no, ¿estás bien? Y yo sí, yo era fan de música secular, de un grupo musical de hip hop, me gustaba mucho, mucho. Yo iba a firma de autógrafos, me gustaba mucho. Y yo recuerdo que ese día llegué y le dije a mi mamá, ¿sabes algo? Ya no escuchar esa música. Y me dice, mi mamá, ¿cómo estás bien? ¿Cómo te sientes bien? Sí, no quiero. Y yo tenía póster, discos, o sea, tenía todo.
Entonces yo dije, ya, o sea, no sé qué pasó en mi vida, pero si quieres hacer algo conmigo, pues dime, ¿no? O sea, yo diciendo a Dios así como que, pues no sé qué onda, y no sé qué vas a hacer. Pero estaba el deja todo eso, ¿no? Déjalo ya y entonces hubo como que ni eso. Yo no, pues te digo, era mi primer encuentro con Jesús y no sabía muy bien de las maneras que Dios hablaba, cómo es que Dios te habla, o sea, no tenía idea de eso, ¿no? Yo no sabía que algo había pasado en mi vida, pero pues hasta ahí. Y pero había algo en mí que me decía como, no, tira esto y empieza a dejar esto, empieza cosas así. Entonces, el enemigo también presta cosas porque en mi mente era, no, y si te lo están tratando de imponer y cosas así. Pero llegó un punto que justamente cuando yo empecé como a orar, porque te digo, no sabía orar, no sabía como muchas cosas, ¿no? Yo empezaba a hablar con Dios, yo le decía, yo no sé orar, pero yo voy a imaginar tú estás aquí y voy a platicar como si estuviera una persona aquí conmigo físicamente, ¿no? Entonces fue como yo empecé a hablar con Dios y decirle, Señor, esto, yo siento esto, pero tú confírmame, tú dime si es de parte tuya y cosas así. Y sí, ¿no? Sí era de parte de Dios, ¿no? Dejar todo. Y recuerdo que te digo, quité todo lo que podía traerme un recuerdo de mi vida pasada del mundo, por decirlo así. Y pues no, o sea, lo dejé y continué, empecé a ir a la iglesia. Pues Dios empezó a hacer cosas bien increíbles. Justamente en esos momentos yo estaba pasando una situación bastante difícil con mi familia. Ese proceso duró 4 años más o menos cuando yo ingresé a la iglesia. Tenía como 12 y pues mi papá era alcohólico, así, muy feo. Y pues para nosotros ya era muy pesado, muy, muy difícil la situación. Entonces, pues ya por ese lado yo dije, bueno, voy a conocer a Dios, voy a buscarte y pues voy a ver qué es lo que vas a hacer tanto en mí como en mi familia. Y muy curiosamente, la iglesia donde ahora me congrego, mi papá fue el que nos invitó. Mi papá trabajaba en Uber y llevó a mis pastores a la iglesia de Filadelfia Nesa, a la central de ahí, y pues dice mi papá que pues venían platicando y resulta que dice, no, pues nosotros somos pastores y lo invitan a mi papá. Mi papá nos invita a nosotros, pero nada más nos fue a dejar y jamás volvió. O sea, aquí es la iglesia y que ahorita les abren la puerta, pero ya me voy, ¿no? Entonces, pues sí, fue así como que, wow. Pero pues Dios trabaja, o sea, trata de muchas formas, ¿no? Pues será el plan de Dios, porque te digo, gracias a eso conocí ahí, pude ir al campamento, me encontré con Dios. No, mi cambio fue tan radical. O sea, el mío sí fue como que ayer era esto y esto, y ya para hoy ya no es nada de lo que era ayer. O sea, literal. Entonces, pues para mis abuelitos, para toda mi familia, era como que en serio, y yo sí. Entonces, de que ya no escucha eso, no, ya no hace eso, no, ya no. Y no lo creían, ¿no? Que es algo como que pues no lo creían. Para mi mamá, o sea, para mis papás también fue como que un shock, ¿no? De que, wow, o sea, algo hiciste. Incluso pues en esa temporada yo iba a la secundaria, sí, iba a la secundaria y recuerdo que mandan a llamar a mi mamá y le dicen, oiga señora, es que era para felicitarla porque es muy, muy, aplicada y muy respetuosa. Y mi mamá así de, ¿estamos hablando de la misma? Sí, porque mi hija no es así, ¿no? Y yo, no, sí, sí, estamos hablando de la misma, pero ya era Dios trabajando incluso hasta en la escuela conmigo, o sea, como que esto no y cosas así, fue muy radical. Creo que mi encuentro con Jesús fue muy radical. Eh, no lo esperaba porque definitivamente creo que un encuentro con Jesús no es algo que esperemos, sino como Pablo, o sea, simplemente lo tumbó de su caballo y ya, ¿no? O sea, Pablo preguntaba, ¿eres tú? O sea, sí, y me vas a seguir, me vas a servir, así, ¿no? Literalmente fue, no, no es como que Jesús le preguntó, ¿puedo tumbarte de tu caballo? No, no, o sea, hizo. En parte vamos a hacer un cambio, de que también le demos chance a Jesús de decirlo solamente. Pero así fue mi encuentro, mi primer encuentro con Jesús. Mi, creo que es así. Y, o sea, te dices que tenías como 12 años, ¿no? ¿Y cuándo fue cuando tú sientes que realmente te entregaste por completo tu vida? ¿Fue en ese momento o fue en el proceso y como cuántos años tenías? En el proceso, justamente fue cuando cumplí 15 años.
15 años fue cuando, o sea, fue como que el proceso en el que yo empecé a conocer a Jesús, porque como a los 12 fue como mi primer encuentro y lo empecé a conocer, ¿no? A conocer como un amigo, como un papá, porque a pesar de que tengo un papá terrenal, pues no estaba. Pues yo decía, yo quiero un papá, ¿no? Entonces era como conocerlo como un papá, conocerlo como, como que en esas, como que en lapso, como un Dios fiel. O sea, fue el proceso. Cuando yo cumplí, fue cuando yo le dije, yo quiero dedicar mi vida. O sea, me di cuenta como que me cayó el 20 de que ya lo estaba conociendo y que era bien maravilloso conocerlo en todas sus facetas, ¿no? Entonces dije, no inventes, o sea, o sea, quiero dedicar mi vida a servirte, ¿no? Ya después de que en esas etapas fue cuando iba a cómo puedo hacer, cómo puedo cómo puedo hacer voy a ya de mis 15 años. De hecho, aquí tengo mi anillo y lo tengo, o sea, todo el tiempo lo llevo. Y yo ese día, o sea, fue como que con Dios de decir, hago una alianza, o sea, yo conozco a un Dios como un Dios de pactos y la estoy trabando contigo, ¿no? Incluso cuando yo iba a hacer este pacto, justamente 2 días antes, Dios me da una palabra que es que iba a hacer un pacto, pues piénsalo bien. O sea, en la NTV así lo dice, que antes de trabar alianza, debes de meditar en eso. Entonces, pues yo lo meditaba y fue para mí algo así como que, ¿qué voy a hacer, no? Pero con el paso de los días, o sea, ya estábamos a días de mi fiesta, ya habíamos hablado con el pastor. Antes de yo poder hacer el pacto, leí pues toda la Biblia, era como un requisito, por decirlo así, pero aún así como, pues no lo tomé como requisito porque como que cada vez que lo leía, pues Dios era hablando en mi vida, como confirmándome lo que iba a hacer. Entonces ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? Pues sí, voy a hacerlo y de aquí para el Real, tú y yo, o sea, me voy a entregar, voy a servirte, voy a hacer esto. Y claro que después de eso, pues sí, fue un proceso y muchas cosas, ¿no? Que han sucedido, pero, pero me he dado cuenta que el hecho de haber decidido entregarle mi vida y de entregarme por completo y hacer un pacto con Dios en esa magnitud, pues lleva un respaldo y tanto una responsabilidad, pero también un respaldo de Dios. Decir, bueno, o sea, tú te comprometiste, yo también hice pacto contigo. Entonces, pues fue como esa edad cuando dije, voy a hacerlo y aquí estoy, aquí sigo. Fue exactamente en tus 15 cuando hiciste el pacto, el que hablas es, no sé cómo lo llaman, pacto de santidad, Ajá, ese, mis ¿no? votos. Ok, Ajá, ok. y en mis 15 fue cuando lo hice. Dije, lo voy a hacer y sí, hablé con mis papás y claro, también es un peso de responsabilidad fue para mis papás, ¿no? Porque pues desde ahí mis papás también sobres conmigo. Es como que, no, esto, mi mamá no, más que nada en el aspecto de que no, esto es así, cosas así. Y creo que para mis papás también fue difícil porque, pues te digo, mi mamá no viene de cuna cristiana y para mi mamá fue muy difícil dejar sus costumbres y su religión por tradición. Vaya, fue muy difícil. Incluso ella me dice, no, es que tú me vas a enseñar a mí cómo es esto de Dios, dice, porque pues yo no sé. Entonces dije, no, pues vamos a aprender juntas, porque pues yo tampoco sabía mucho, pero llegó un punto en el que sí mi mamá me dice, ¿sabes qué? Pues como Dios me dé a entender, te voy a guiar, porque pues no, no había como que esa enseñanza doctrinal, por decirlo así, de pues base a cómo es la educación en Dios, vaya. Entonces sí, mi mamá era como que esto, pero bueno, me fue Dios guiándolos, porque hasta eso, a pesar de que mi papá, él, te digo, pues era alcohólico, y pues no tenía como la atención. Mi papá siempre fue muy estricto conmigo en muchos aspectos. Era un papá, nunca me descuidó, a pesar de la adicción que él tenía, nunca me descuidó ni a mí ni a mi hermano, o sea, jamás, pero sí fue como que muy, muy estricto, o sea, como que un papá de que no me importa, o sea, a ti te va a valer cómo esté mi vida, pero tú eres mi hija aquí, yo soy el papá aquí, yo soy la autoridad y tú me obedeces, ¿no?
Entonces como que yo siempre tuve un papá así de que, no esto, no el otro. Entonces yo siento que igual no me fue tan difícil en un cierto momento como el obedecer, el someterme, el cosas así, porque bueno, pues mis papás siempre han sido muy autoritarios, pero autoritarios en el buen sentido de que saben ejercer tal vez la autoridad, pero sí, sí fue como que un proceso. Ya después, sí, ya le decía a Dios como, wow, lo hice consciente, sí, Señor, sí lo hice consciente de que tengo un pacto contigo y, pero pues ayúdame, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no. No, no es fácil. Me da mucha intriga sobre lo que te pidieron para hacer el voto, porque, o sea, yo lo hice, pero como yo con Dios, ¿sabes? Y de hecho también fue en una aljaba en el 2000, tenía yo 16 años, entonces 2017. Pero así fue en una prédica, me acuerdo del pastor Hugo Martínez, pero fue así como nada más como que yo con Dios y ya después mi mamá me regaló un anillo, ¿no? Pero ¿cómo es que te lo piden en la iglesia? Por ejemplo, en tu caso, ¿hablan Ujú. contigo o tú decides y también piden como autorización de tus papás o cómo es? No, bueno, en este caso yo le comenté a mis papás y les dije pues como que Dios me había puesto en mi corazón poder apartarme y guardarme y más que nada les dije porque yo sé que el hacer este tipo de pactos trae una bendición y se desatan muchas bendiciones tanto para mi futuro matrimonio y mis futuras generaciones, ¿no? El hecho de decir yo me guardé y esperé, pues eso trae mucha bendición. Entonces mis papás dijeron pues encantado, ¿no? Pues dale, hazlo. Hablamos con mis pastores, mi pastor me dijo, perfecto, pues ¿cuándo lo vas a hacer? Ya le dije tal, y me dijo, bueno, comienza a leer la Biblia, comienza a leerla ahora sí como de pasta a pasta, sí es como un requisito, y más que nada lo hacen como, pues de cierta forma para tener el conocimiento, pues de lo que vas a hacer. O sea, como de que estás meditando en eso y que tú puedas estar leyendo diariamente la Biblia y puedas estar meditando en que la estoy leyendo porque estoy a punto de dar un paso que me va a comprometer con Dios y necesito conocerte más antes de poder pactar contigo. Incluso es como un matrimonio, ¿no? Yo lo veía así. O sea, antes de casarme necesito conocer a la persona. Necesito saber cuáles son sus planes, o sea, X cosa. Y yo lo veía así, o sea, necesito leer la Biblia, necesito escudriñarla y conocer a Dios, conocer a Jesús, ¿no? Porque voy a pactar contigo, o sea, voy a hacer un pacto contigo y antes de hacerlo quiero conocerte. Entonces yo lo veía como, no tanto como un requisito, pero yo sí que por eso de decir, lee la Biblia y que el tiempo que te está tomando para que tú puedas conocer a Jesús antes de que pues hagas el pacto con él. Es más como por ese lado. Ok, qué padre, ¿no? Y también qué, qué bueno que jóvenes se atrevan a hacerlo, porque hoy en día, pues, no todos lo hacen, ¿no? E incluso en la misma iglesia. O sea, por ejemplo, hace exactamente un año, dos jovencitas de mi iglesia lo hicieron y es algo muy bonito. La verdad, yo siento que es muy padre y que se ve más en las mujeres, aunque yo creo que también deberían hacerlo los hombres, como presentarlo, porque, o sea, las mujeres siento que, o sea, sí es como un poco más de peso, pero sería más padre que fueran ambos, ¿no? O sea, que se vieran tanto Sí, hombres yo como creo que mujeres, sí. ¿no? Fíjate que en diciembre, justamente el 12 de diciembre, en mi iglesia lo hicieron 12 jóvenes. Wow. 12 jóvenes lo hicieron, me parece que 10 jovencitas y dos hombres. Y no, de verdad para mí, yo cuando escuchaba sus votos de algunos, no inventes, yo me quebraba, ¿no? Yo me recordaba, Dios era recordándome como, wow, tú también lo hiciste. Y el peso que ahorita cae sobre ellos también cae sobre ti hasta la fecha, ¿no? Incluso yo le decía, bromeando a mi mamá, voy a renovar mis votos, voy a renovar mis votos con Dios. Y le digo, pero ya en lo secreto, ya nada más él y yo, le digo, ya no se los voy a andar ahí presumiendo todo. Pero sí, ¿no? O sea, entre broma yo sí le decía, sí, o sea, quiero renovarlos, quiero volverte a confirmar que sigo aquí, volverte a repetir lo que hace algunos años te dije, te lo quiero volver a decir y decir, ¿sabes qué? Aquí sigo y sigo esperando. Es difícil, el enemigo ha lanzado muchos dardos, pero aquí sigo firme. O sea, hay veces que han habido dardos que me han tambaleado, pero me sostengo de ti y sigo firme, ¿no?
Entonces, yo sí le decía a mi mamá, y cuando yo vi todos los jóvenes que hicieron su pacto, yo decía, wow, es una generación completa aquí que literal, o sea, está decidiendo guardar y apartar su vida para Dios, ¿no? Pero sí, bien padre, es muy, muy padre pues ese momento. Y aparte lo comparto, decir, wow, o sea, comparto. Yo me sentí como incluso responsable de decirles, yo le decía a algunos chicos que hicieron su pacto, y ya te vi, te voy a andar estorbando, ¿eh? Yo cuando te vea haciendo algo, ahí voy a estar de piedrita, le digo. Y les daba risa, pero yo también les digo, yo también lo hice, así que también estorbenme, porque pues sí, sí, está bien. Por esa parte, la responsabilidad de decir lo hice y necesito a alguien que me esté ahí estorbando. No, y aparte ver ese tipo de acciones en jóvenes es inspirador, ¿no? La verdad, o Sí, sea, te inspiran a como que, como dices, seguir manteniéndote firme y saber que tú no eres la única con esas convicciones también, ¿no? sí, Eso es lo la verdad es más. que es muy padre poder ver, decir, bueno, puedo compartir y ahora podemos entender las batallas que podamos tener. Decía mi pastor algo, cuando hicieron ese voto, los chicos decía, esta generación ahora es un tiro al blanco para el enemigo, decirle, o sea, tú le estás diciendo al enemigo, aquí está mi hijo, literal, aquí está, y el enemigo va a hacer todo lo posible por darle aquí, ¿no? Entonces, como que esa parte yo decía, sí, sí es cierto, ¿no? Porque ahorita entrando a la escuela presencial, entrando como que a conviviendo en el trabajo, conviviendo cosas así, pues el enemigo está atacando y todo el tiempo está como que ahí, ¿no? Y dale, y más cuando él conoce como tu debilidad, es por ahí por donde entra. Y yo en mi caso en la escuela, ¿no? Yo no, yo soy muy sociable. Yo soy muy sociable en el aspecto, o sea, los que me conocen saben que le habla mucho y habla y dice y todo, pero en la escuela no. En la escuela es muy raro porque pues no tengo amigos. O sea, no, no es como que ay, no me junte con muchos, ¿no? Acaso tengo una compañera y es con la que he estado no me entiende, pero lo respeta, ¿no? Es como que, Leo no hace esto, no dice esto, no, 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 y no le digan, porque te va a decir que no, cosas así, ¿no? Pero digo, no me entiende, ella no sabe ni por qué lo hago, pero lo respeta. No, pero de cierta forma aún así es como que las típicas ay, es que es cristiana, es que es esto, es que lo otro, ¿no? Y que haces, ¿no? Cosas así que el enemigo te pone, pues ya hazlo, ¿no? Total. Pero algo que Dios me ha hablado mucho en estas veces que, bueno, que entré presencial, es como que Dios me dice, a ver, no, espérate, o sea, no perteneces aquí, no, literal, o sea, no eres digna de estar aquí, porque tú no eres como ellos. Entonces, como que ese tipo de cosas, hasta digo, es cierto, ¿no? O sea, siéntanse privilegiados con mi presencia, ¿no? No, literal, así como que digo, no, es que si ustedes no saben ni quién soy, ¿no? Pero digo, o sea, como cosas así que cuando el enemigo viene es como que Dios diciéndome, no, a ver, o sea, ponte tu armadura de hija y ¿sabes qué? Y sal. Así como yo no pertenezco a este lugar, un diablo mentiroso, o sea, tú quieres, pero no. Y incluso mi papá me decía hace poquito algo, cuida mucho tus amistades, ¿no? Cuídalas mucho. Dice, sí, a lo mejor son compañeros de la escuela porque empezaron como que, vamos a ir aquí, acá y allá. Y yo decía, pues puedo ir. Y mi papá, o sea, mi papá no me decía que no, pero sí era como, cuida mucho esa parte, ¿no? O sea, cuida qué es lo que escuchas, qué es lo que ellos están hablando. Me decía, si ellos se están llevando y tú te ríes, ya te estás llevando, ¿no? Entonces, como cosas así, y yo como que empecé a tener un temor de eso, ¿no? Decir, sí es cierto, o sea, no, no quiero ese tipo de cosas, pero de cierta forma yo le pedí algo a Dios, enséñame a convivir de una manera que hasta en esto te agrade. O sea, enséñame a esa parte, ¿no? Yo le pedía, o sea, yo le pido eso. Digo, porque tampoco puedo quedarme como que en mi jaulita de decir, no, esto yo no me convivo, yo no soy como tú, yo no, esto, sino, no, mejor enséñame a convivir y que lo que yo pueda hacer, yo pueda impartir lo que tú me has enseñado, lo que soy en ti, que yo pueda compartirlo, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo, a pesar de que yo ¿cómo decirlo? Yo siento que Dios me ha dado el don de poder hacer amigos y que incluso muchos he podido influir de esa manera, pero aquí me ha costado mucho. O sea, yo siento que hay como que una barrera entre muchos jóvenes de decir, no, no quiero saber de Dios y está bien, ¿no? Lo respeto, pero yo le comento luego a mi pastor cuando le cuento esto, le digo, pero no, es que no sabe con quién se toparon, porque va a estar ahí duro y dale, le digo, hasta que me digan. Entonces, pues sí, o sea, es como que muy, muy difícil después de que tú haces un pacto
y que te comprometes con Dios, o sea, que literal estás diciendo a Dios, aquí estoy, es cuando el enemigo dice, ahí estás, pues ahí voy, ¿no? Y ahí voy, ahí voy. Pero he aprendido que con oración tus debilidades se fortalecen. Entonces, pues a pegarle en la oración, a fortalecerte en Dios. Y es lo que yo le pido realmente. O sea, cada día que voy a la escuela es, tú conoces mis debilidades y fortaléceme en eso. O sea, fortaléceme porque yo soy débil, porque Lea falla, porque Lea constantemente peca. Digo, entonces necesito de ti. O sea, necesito de ti para poder ir un día más a la escuela. Yo de verdad a veces como que una escuela enseñe que hasta guíame qué es lo que voy a hacer. Si no quiero a fulanito de tal, porque yo por ejemplo que si no voy a tratar de compartirle a tal y así, como que ya vi que se están abriendo, pero ya llega un punto en que yo sentía como que ya no era el momento de compartirles y les dejaba de compartir, ¿no? Y ya como que ya los veía de repente así como que, ay, Julia no me va a decir nada, ¿no? Y sí, no les decía nada, pero pero sí era como que hasta en eso decirle, yo hice un pacto contigo y quiero agradarte en todo. O sea, en todo, hasta en lo más mínimo. Pero pues así es. Wow, me, me inspira lo que estás diciendo porque pues yo ahorita estoy en la universidad y me cuesta un poco más porque yo no soy sociable para nada, o sea, de hecho, que cuando los invito les digo así como de, me recuerdan todavía porque yo no hablaba mucho. Y pues el hacer esto también es como que Dios, como lo que dices, ¿no? Que te fortalece en tu debilidad. Y a mí me cuesta mucho expresarme con las personas o como comunicarme. Y pues este proyecto realmente es charlando con las personas y es como de Dios, ¿cómo? O sea, si yo casi no hablo, ¿no? No Pero habla y tiene que hablar. sí, ¿no? Pero es Dios obrando a través de las debilidades, como dices, ¿no? Y pues es justo es eso, ¿no? De nosotros nos conocimos brevemente en Aljaba Sí, y yo fue muy les breve. por la pandemia. Y yo pues les pregunto a los chicos cómo fue su experiencia de, desde cómo fue el proceso para entrar, si habían ustedes un llamado, porque ha habido algunos que dicen, no, pues la verdad mis papás me llevaron, ¿no? O en otros sí coinciden en que hubo un llamado de Dios para ellos, ¿no? El estar ahí. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Fíjate que es muy raro, bueno, no raro, cuando yo iba a entrar al Java, yo iba a salir de la secundaria y fue cuando yo hice mi pacto. Incluso algo bien curioso y es que cuando tú estás en tu primer amor con Dios, todo es como que, wow, Dios. O sea, literal, yo recuerdo que estaba en tercero de secundaria y yo me sentaba hasta atrás, en la primera fila, así hasta atrás, del lado de la ventana, así. Y yo recuerdo que me ponía mis audífonos y era como que me vale quién me esté viendo. O sea, si Dios me ministraba en ese momento lloraba, ¿no? En ese momento sacaba mi teléfono y veía si Dios me traía a la memoria un versículo o algo. En ese momento lo hacía, o sea, en ese momento leía y todo eso. Y, en la secundaria sí fui muy amiguera, pero a la vez solitaria, porque, o sea, tenía muchos compañeros, pero nadie se juntaba conmigo. O sea, era como que en los recesos se la pasaba en el salón. Y recuerdo que ya iba a salir de la secundaria y yo le dije a mi papá, oye, pa, es que yo quiero irme al Java. Me decía, al Java, y sí, quiero irme al Java. Me decía, no, pero pues la escuela y esto. Yo tengo un primo que él estuvo una generación antes que yo. Justamente él entró por mí, porque él cuando fui al campamento donde me encontré con Dios, él es como mi hermano, o sea, él más que un primo, yo lo veo como mi hermano. Y él me dice, y yo, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a un campo de a cantar. Y me dice, ¿y vas a ir tú sola? Y yo, pues sí. Y me dice, no, ¿cómo? Y es así bien explosivo, ¿no? ¿Cómo vas a ir tú sola? Que no sé qué, tú ni conoces. Y yo, bueno, pues entonces ven conmigo. O sea, pues no quieres que vaya sola, pero pues entonces ven. Y recuerdo que él ya iba a hacer su cumpleaños y sus papás le habían dado dinero para pues que gastaran los cumpleaños y todo eso. Y ese día llegó el día del campamento, estábamos a días del campamento y él no le había, o sea, yo no le había avisado a los pastores que él iba a ir, o sea, nada, nada. Ese mismo día del campamento deciden que sí voy a ir. Y yo así de, no manches, pues que dijiste que tengo que avisar a los pastores. Y así como que él era, si yo era rebelde, quítate que te voy, ¿no? O sea, literal. Me decía,
Y yo bueno, está, vamos, pues. Ese día llegó y él traía dinero, con ese dinero que sus papás le dieron para que gastara en lo que quisiera, pagó lo de su boleto y no llevaba ropa, porque él no vivía ahí. Entonces no llevaba nada de ropa. Entonces él tuvo que pasar en el camino a comprarse unos cuantos pantalones y ropa para llevarse al campamento, porque no traía ropa. Entonces todo su dinero que era para su cumpleaños se lo gastó ahí, ¿no? Y dice, ya me hiciste gastar mi dinero y que no sé qué. Ay, no, no, o sea, yo no te dije, tú que no me quieres dejar venir sola, pues está bien, ¿no? Vente. Y justamente él también se encontró con Dios en ese campamento. Wow. Este, entonces él entró al Java, él das de cuenta que fue el campamento en agosto y faltaban como, como 3 semanas para que iniciara el curso y él entró al Java, o sea, así fue como que se encontró con Dios y a las 3 semanas ya entró al Java. Entonces yo veía y lo veía los viernes porque era tiempo parcial y todo, y me contaba, es que no inventes, pasaba esto, en los devocionales y todo eso. Y yo le decía a Dios, yo quiero vivir una experiencia así, o sea, yo quiero que pues me lleves a un lugar así. Entonces yo ya iba a salir de la secundaria y yo fue cuando le empecé a decir, oye, país, me voy para la Java. Y mira, fíjate que es que Brian me cuenta y que no sé qué. Oye, fíjate que en mi papá es que pues la escuela. Entonces yo recuerdo que un día y yo orando le decía a Dios, em, si tú quieres que si tú me vas a dejar ir al Java, tú vas a poner en el corazón de mi papá que pueda ir, vas a tocar el corazón de mi papá y le vas a, o sea, me va a dar chance, ¿no? Y pasaron 2 días y no, no es cierto, no pasaron 2 días, pasaron como 2 semanas, porque en ese entonces hubo un evento en mi iglesia donde varios aljabos fueron. Nosotros le llamamos un rally, un aljaba, un mini aljaba, por decirlo así, en mi iglesia. Entonces fueron varios, aljabos y todo eso, pero esas 2 semanas vino un aljabo, amigo de mi primo, porque tenían que ir a comprar unas cosas para el evento, porque los aljabos organizaban todo. Y mi papá platicando con él, y todo eso, hicieron muy buena amistad mi papá y este chico. Y después se fue este chico, se regresó para el Java. Y fue cuando yo le dije, bueno, ya había orado, ¿no? Desde antes, Señor, si tú me dejas, si es de ti, vas a poner en el corazón de mi papá ese, pues que me acepte que irme, ¿no? O sea, porque soy su única hija, niña, ¿no? Y es como que nada. Entonces, yo recuerdo que ya estábamos cenando después de que se fue este chico y le dije, no, pues tengo que ver lo de la prepa y todo eso. Y me dice, ¿y por qué no te vas al Java? Y yo así de, te vengo diciendo eso 2 semanas y ahorita me estás diciendo que no, o sea, ¿qué te sucede, no? Mi papá al principio como que, y mi hermano, yo tengo un hermano más grande que yo, y él no, era como que no, no, al Java no. Entonces recuerdo que ese día, ya bueno, mi papá aceptó, como pasaron las semanas y mi hermano le dice a mi papá, ¿cómo vas a dejarla ir al Java? ¿Cómo la vas a dejar que ponga en pausa sus estudios por irse al Java? Y mi papá le dice, te voy a decir algo. Dice, yo tampoco estoy de acuerdo. Dice, pero yo no soy quien para ponerle alto o para frenar los planes de Dios en su vida. Y y cuando mi papá me estaba contando eso, yo decía, wow, o sea, gracias Dios, ¿no? Gracias pues porque lo estás haciendo, o sea, porque todo era de Dios, ¿no? Yo no pensaba escuchar algo así de mi papá, o sea, de decir, pues no. Y eso hasta ahorita, hasta la fecha retumba mucho en mis oídos, ¿no? El hecho de decir, mi papá diciendo eso, yo no soy quien para frenar los planes de Dios sobre su vida, es como que ni tú, ni tal, nadie, o sea, ni porque sean mis papás. Yo siempre les he dicho algo a mis papás, yo los voy a honrar siempre, pero si ustedes me piden algo que vaya en contra de Dios, lo lamento mucho, pero ahí es como que la desobediencia, pues la van a ver en mí, ¿no? Porque yo se lo he dicho a mi mamá, o sea, tú puedo decir lo que quieras, pero si tú me pides algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no lo voy a hacer, la verdad. Entonces, como que eso es algo que marcó así mucho. Después, pues ya posteriormente entré al Java, estaba chiquita, pues tenía creo 14, 15 años, sí, entré de 15, recuerdo que sí entré de 15. Y y pues ya fue un momento en el que para mí el Java fue como un desahogo, como desintoxicarme más o menos. Para mí como que lo usé así porque te digo, yo venía pues ya toda la secundaria así como que ay, muy abrumada. Recién había hecho mi pacto, tenía muy poquito de haber hecho mi pacto. Entonces lo hice en enero, yo entré pues en agosto.
Y yo fue así como que, mi mente este lugar lo necesitaba como que mi espíritu necesitaba un respiro de decir, saco todo lo que está estorbando, todo lo sucio y vas a alimentarte y vas a edificarte de algo nuevo, de algo limpio y eficaz, ¿no? Entonces, pues así fue, o sea, llegué al Java, eh, el primer cuatrimestre en el Java, pues sí fue difícil, difícil en muchos aspectos porque pues el desánimo siempre llega dentro de un lugar así, a veces el desánimo llega, pero era un lugar en el que yo podía sentir la presencia de Dios y yo sé que tú me puedes entender, en cada esquina es como que estás en el árbol que está ahí en la cancha de boli, te sientas a leer un libro, te sientas a leer la Biblia y de repente lloras y no sabes ni por qué y sabes que es Dios, ¿no? O sea, estás, no sé, en la cocina grandota y estás lavando las cazuelas y dices, ni mentes, es Dios hablándome también. O sea, cosas así que yo podía decir, wow, pero en esa temporada, pues yo era tiempo parcial, pero también era como la incertidumbre de decir, yo estoy aquí adentro, pero mi familia cómo está, ¿no? A pesar de que salía los viernes, era todo lo que pasa en la semana, pues qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está? O sea, como cosas así, ¿no? Este, mi mamá se metió a trabajar porque ya pues no quería caer como una depresión de que pues nadie estaba en la casa, ¿no? Mi papá no estaba, pues yo ya estaba ahí en el Java y así, entonces ella se mete a trabajar y pues ella las primeras sí, sí como que lloró mucho, ¿no? Porque decía, pues no, tipo de cosas me pegaban mucho, ¿no? El hecho de saber que pues mi mamá no estaba como que pues del todo bien, pues como que, bueno, pero después Dios me hablaba, o sea, Dios incluso en ese aspecto era como, a ver, yo te traje aquí y algo que toda la vida Dios me ha dicho, bueno, no toda la vida, desde que entré al Java me ha dicho algo, ocúpate en mis planes, ocúpate en lo del cielo y yo me ocupo en lo terrenal. Eso me ha quedado muy grabado. Sí, o sea, tú ocupas de los entonces yo estaba muy preocupada así como que mi familia y todo eso, entonces era Dios como diciéndome, ¿sabes qué? Ocúpate, ahorita en este momento estás aquí, ocúpate en buscarme a mí y yo me voy a ocupar de ella afuera. Y a los días digan, ¿qué? ¿Cómo está? Mira, ¿qué pasó esto y esto y eso? Como que yo veía que a mis papás el hecho de contarles el cómo me iba, para ellos era como que un alivio, decir, bueno, está bien, la está pasando bien, ¿no? Y digo, bueno, en Aljaba experimenté muchas cosas, desde la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, sanidad. Bueno, no lo tomo como sanidad, incluso como un milagro, pero bueno, sanidad, milagros, eh, porque yo pasé muchas cosas, o sea, en cuestión, por ejemplo, a la fidelidad de Dios es porque llegaba un punto en el que yo le decía a Dios, ya no quiero, voy a desistir, voy a desertar y Dios siempre fiel, más era como que me daba su mano y me decía, no, o sea, levántate, ponte a transcribir proverbios, ponte a leer y síguele, ¿no? O sea, era como que échale. Y yo, o sea, era como que, ok, vamos de nuevo. Entonces era como que su amor era siempre fiel, le decía, ya sé que no puedes, pero síguele, aquí estoy. Y después era como, como la provisión de Dios, porque pues habían veces en las que pues yo no llevaba dinero para la semana, ¿no? Era como que pues lo que haya en la comida es lo que voy a comer. Y luego eran los días de ayuno y pues al día siguiente era, hijo, no manches, un ayuno y tengo un chorro de hambre, ¿no? O sea, cosas así. Después de la comida se me antoja comprarme algo y pues no tengo dinero. Pero varias ocasiones, compañeras, compañeros, era como, oye, Dios puso en mi corazón darte esto. Y dices, no inventes, ¿en serio? Sí, Dios puso en mi corazón. Y yo, no te pases, yo sí, no manches, Dios, o sea, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, como real, real, yo sí era, me asombraba. Y entonces era como, no inventes, o sea, gracias. O sea, yo siempre le decía a Dios, gracias, no entiendo, pero gracias. Y siempre así, varias ocasiones me llegaba a pasar ese tipo de cosas. Y en sanidad, eh, en el primer nivel, cuando iban a ir con el pastor Efraín, este, el pastor Efraín González, creo es, él se mueve mucho en sanidades.
mucho, mucho en sanidades. Y me pasó algo bien, bien padre, muy asombroso, y es que yo tenía pie plano y tenía como que un acortamiento en mi pie, este, como que tenía un pie más largo que el otro. Y ese día el pastor Efraín nos estaba diciendo como la campaña de sanidades que iba a haber en Veracruz, que de hecho fueron varios aljabos, y me dice, ¿sabes qué? Este, pues van a empezar a orar unos por otros, van a ser pareja y van a empezar a creerlo, ¿no? Este, en fe van a orar y van a creer que pueden ser sanos. Entonces ese día me tocó una compañera y recuerdo que ella me dice, ¿tú tienes algún problema? Y antes de eso, el pastor Efraín nos empezó a contar muchos milagros. Nos decía, no, yo fui a una campaña y pasó esto, y a una persona le creció una extremidad, y a una persona se le quitó la joroba, y cosas así, ¿no? Y Lea, bien incrédula, ¿no? Porque en su corazón había incredulidad. Y yo así como que no inventes, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Y recuerdo que en ese momento empieza a decir, vamos a orar unos por otros. Y él dijo, ¿alguien tiene algún problema de pie plano y así? Y en mí era de como que no, yo no voy a decir, ay, no, qué pena, ¿no? ¿Cómo? Y Dios me lleva a decir, dilo. Y yo sí, pues yo. Pero o sea, mi yo fue como que, pues yo, ¿no? A ver qué. Y entonces me dice, siéntate aquí. Y me dice, ¿qué problema tiene? Le dije, no, pues yo nací con pie plano, tengo un acortamiento de tantos centímetros, yo usaba zapato ortopédico y con una cuña muy grande, solo que dejé de ocuparlos porque me causaba dolor de cabeza y me estaba causando malestares en la columna del peso de los zapatos. Entonces tuve que dejar de usarlos y me quedé con mi pie plano y mis pies chuecos y todos así, ¿no? O sea, literal. Y me dice, sí, me dice, pues te vas a sentar. Y le dijo a la chica que estaba conmigo, y tú vas a orar por ella. Y entonces la chica voltea a verle así como que no inventes, ¿no? Y entonces yo me quito el zapato y ella ora por mí y empieza a orar así como que su voz entrecortada, nerviosa y así. Y de repente yo cerré mis ojos, así como que yo le dije a Dios, bueno, hazlo, ¿no? O sea, no sé qué vas a hacer, ¿no? Porque yo bien incrédula. Y y de repente yo comienzo a sentir mis pies así muy calientes, muy, así como que, ay, no sé, así como si te pasaran como por un fuego o no sé, un encendedor, pero no me quemaba, solo sentía el calor, pero muy caliente. O sea, yo cuando empecé a sentir eso, lo único que hice fue taparme los ojos y agacharme. O sea, fue como que Lea, no, a ver, no, no voy a ver, no voy a ver. Yo sentí cómo creció mi pie. O sea, literal me chocó Wow. así como que yo lo tenía, o sea, literal estaba como que el acortamiento hizo esto, o sea, literal, ¿no? Entonces yo lo confirmo, o sea, como que lo que había pasado cuando todos empiezan a gritar. Todos empiezan a gritar y a llorar, y yo abro los ojos y veo que todos están así, ¿no? Yo veo mi pie era literal plano, o sea, plano así, o sea, mi pie tenía el arco, o sea, así, literal el arco, el arco. Entonces, cuando yo veo esto, yo me quedo así, y algo en mí, o sea, mi incredulidad se rompió, así como que yo sentía a Dios como diciendo, ¿algo más que quieras ver? Y yo así de, no, 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 ya, o sea, ya lo vi. Para mí fue algo increíble, creo que es una de las cosas que marcó mi vida. Esto que pasó en mí marcó mucho mi vida. Desde entonces, yo le he pedido a Dios como, no me dejes perder el asombro de lo que puedas hacer, porque a veces perdemos el asombro de eso, o sea, a veces decimos, sí, claro, pues es Dios, lo puede hacer, pero no, es así como que, wow, lo pudiste hacer. Y cuando vuelve a hacer otra cosa, wow, lo volviste a hacer, no pierdas el asombro de eso. Entonces, creo que es algo que yo siempre le he pedido a Dios, o sea, desde ese entonces fue como que Aljaba marcó mi vida en muchos aspectos, en muchas áreas, ¿no? En eso, en los tiempos, en los devocionales, incluso en las noches, en las madrugadas, como cosas así que dices, no inventes, no creí que pasara o no creí que pudiera vivir una experiencia así, pero yo siempre he dicho, cuando empezaron las clases en línea, yo le decía a mi mamá, es que, ay, Aljaba es el lugar. Yo le decía, Aljaba es el lugar, o sea, Aljaba lo componemos todos los que estamos ahí, todos los que estudiamos, todo el staff, pero principalmente es como que la armonía, el hecho de que por todos lados es como que Dios, ¿no? O sea, estás haciendo esto y ya alguien te está hablando de Dios, y es como que,
bro, ya sé, al rato voy a tener una clase justamente que va a hablar de Dios. O sea, ahorita quería compartirte otra cosa, ¿no? Pero te quedas y dices, no inventes, qué chido, o sea, es muy edificante. Entonces, te marca como que en muchos aspectos. Incluso siento que puede ser como un parteaguas en tu vida espiritual de decir, crecí o venía en este nivel y como que aquí subí, o sea, potencialicé el nivel que traía a otra magnitud o experimenté a Dios en otras áreas. Te digo, en mi caso fue como que experimenté a Dios en la provisión, como un Dios fiel, como un Dios de sanidades. Entonces, cosas así que dices, mi proceso como que en el Java fue de no sé si voy a entrar, a un sí, ¿por qué no te vas al Java? Y dentro del Java fue como un, ok, ya estás aquí y ahora vienes a esto, o sea, te vas a encontrar conmigo. Y las veces que me encontraba con Dios era bien diferente. Yo siempre he dicho, bueno, no todas las veces que te encuentras con Dios son iguales, siempre es como que algo diferente. Entonces, o sea, a veces me gustaba como que una manera, ¿no? Como que esta manera me gustó cómo me encontré contigo y yo como que decía, ah, hice esto, mi adoración fue así, mi alabanza fue así. Y entonces como que quería volver a hacer algo así, Dios me decía, no, espérate, es que conmigo no es así. O sea, conmigo es algo espontáneo, algo que fluye, que no tienes que tener como que un cierto, ¿cómo se dice? Como una rutina para poder entrar a mi presencia o para encontrarte conmigo. O sea, es algo que se da. Entonces, que tú provocas, ¿no? De cierta forma. Entonces, como que cosas así que empezaron a pasar dentro del Java que marcaron mucho mi vida. Y digo, el proceso dentro del Java fue muy bueno. También sé que algunas veces fue difícil, pero en todas las veces que fue difícil fue Dios diciéndome, es necesario que lo pases. Entonces, ya lo entendí hasta después, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento no era como que ahorita no sé ni por qué estoy pasando esto, pero ya cuando pasaban varios días, varias semanas, Dios era como que, ah, ya viste, o sea, estabas pasando esto porque ahorita en este momento ibas a pasar esto y ahora ya tienes como las bases, ¿no? Entonces ya empecé a entender como que, ah, ok, entonces cada proceso es para aprender y para aprender para algo futuro. Entonces, incluso no tanto para algo futuro, a veces es algo para el momento, pero sí fue un tiempo, yo lo llamo un tiempo como de refrigerio y de ¿cómo? Desintoxicación. Ok. Exacto. Sí, me taqué Eh, todo y fue como que Dios llenándome de nuevo. Dejaste pausada entonces tu preparatoria, o sea, Sí, sí saliste de la secundaria. Oye, pero entraste muy chiquita. O sea que sí, cuando regresaste a segundo nivel, ¿qué tenías 16? sí, tenía 16 cuando regresé a segundo nivel. Te veías más grande, Sí, bebé, sí, ya sé, es que, ah, te no, veías un sí, poco ya más sé que me grande. veo más grande, sí, me veo más grande, pero ¿Y pues, qué siguió después de salir para ti? híjoles, ahí fue un bien, bien así como Dios que sigue mi vida. Ya salí y luego que vuelvo a estudiar o que obviamente fue como que mis papás, no, pues la escuela, ¿no? Ujú. Yo le decía algo a Dios, yo no quiero estar 3 años en una prepa. O sea, yo sí lo dije, yo no quiero estar 3 años en una prepa donde pues no sé, o sea, no, no quiero. La verdad, o sea, yo sí lo dije así como, no, no quiero. Le dije, a lo mucho necesito una prepa donde sea 2 años, donde sea intensivo. Yo le decía a mi mamá, hasta prepa en un examen, ya vámonos. Pero, pero mi mamá decía, no, o sea, sí, estudia. Entonces yo empecé a ver opciones de prepas particulares porque pues me dije, no, no quiero, realmente no. Mis papás me decían tampoco querían que perdiera como mucho tiempo. Este, y ya, entonces, conseguí una prepa y bueno, pues ahí fue donde me quedé, ya era 2 años, todo bien, me gustó mucho su modalidad, todo, y ahí es donde terminé la prepa, ya, bueno, apenas la estoy terminando porque fue como intensivo, y luego por lo de la pandemia como que cambiaron mucho a veces sus modalidades y todo eso, entonces fue como que un lapso, pero continué y ahorita estoy en el proceso de señor y ahora que sigue de la prepa, porque Dios también hasta este punto puedo decirte que me ha emocionado y de repente, bueno, no, él no, yo solita me he emocionado porque no he orado a veces lo suficiente como para decir ya tengo una respuesta de parte de Dios, pero a veces sí era como que Dios, es que mira, fíjate que yo quiero esto, 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 y Dios me dice, ah, es lo que tú quieres, pero no es lo que te voy a dar. Y entonces era como que, bueno, y ya después me daba cuenta que no era lo que me iba a dar porque pasaban muchas cosas. Yo iba a hacer un examen para la UNAM y no pude. O sea, no, por una
situación, se puede decir X, de descuido de que se me pasó una fecha, ya no pude, ¿no? O sea, como que pues ya. Y ese día que ya me di cuenta que no podía, yo lloré mucho. Yo lloré y le decía a Dios, ¿por qué? O sea, tú sabías el anhelo de mi corazón, tú sabes que me había estado matando en un curso para estudiar, para que pues ya no, para que no haga un examen para la UNAM. Y entonces yo le decía algo a Dios así como, pero bueno, no quiero que eso me quite mi paz y no quiero confiar en ti y en tus planes. O sea, porque a pesar de que no llevaba mucho del curso, yo ya había estado como que checando, había estado estudiando, había estado haciendo como que varias cosas antes del curso, pero sí me había como que esforzado mucho como en saber, como que qué voy a estudiar, qué quiero hacer, o sea, como todo eso, sí me había estado esforzando, entonces como que sí le había dicho, como que no mientes, me desanimé mucho y pues sí lloré, pero después fue como, bueno, otra opción, o sea, como que, bueno, ¿qué más sigue Dios? Y dije, no, pues para la UNAM voy a hacerlo para la UAM, ¿no? Y pues sí, ahorita lo voy a hacer para la UAM, pero yo le decía a Dios, bueno, o sea, si esa es tu voluntad, está bien, la acepto. No era como que la escuela que quería, pero yo sé que si esa es tu voluntad, vas a hacer algo, aún en esa escuela, algo en mí, ¿no? Entonces, pues después de salir del Java fue como que a retomar mi vida. Sí fue difícil, después de que salí del Java sí fue bastante difícil, porque te acostumbras a un estilo de vida, de me levanto a tal hora, voy al desayuno, espero el rol, hago esto, o sea, como que todo eso te acostumbras, te acomodas, por decirlo así. Entonces, de repente llegar como a tu casa y decir, bueno, al menos yo, ¿no? Bueno, o sea, más comodidad, porque pues de cierta forma sí es mucha más comodidad, pero, ay, decir, no manches, sí extraño a Luz, ¿no? Ahí gritándome que eso huele a Shokia. O no inventes, sí, sí extraño, o sea, empiezas a decir como que no, sí extraño esto, sí extraño el otro. Y de repente es como que, ¿y qué sigue? ¿Por qué me salí? ¿Por qué estoy aquí, no? Y Dios dice, bueno, ya. Yo siempre he dicho que el instituto se vive aquí afuera. Creo que aquí afuera es donde se vive el instituto, porque pues allá adentro estamos como que en una pecerita, todos los peces ahí nadando, todos estamos en el mismo rollo, pero ya cuando sales ya es como que, no manches, no puedo respirar aquí afuera bien, ¿no? O sea, no sé qué onda, no sé cómo está la onda, pero desde aquí el instituto se vive. Entonces sí fue como que, pues como que muchas cosas que empezaron a pasar después de salir de Aljaba, entre ellas pues el acoplarme de nuevo, el preguntarle a Dios qué sigue con mi escuela, con mis estudios, como que todo eso, sí empezaron a surgir en mí, pero en todos fue Dios siempre hablándome, siempre dándome una respuesta, ahora vas a hacer esto, y hasta la fecha, yo luego a veces cuando voy a tomar una decisión, a veces sí me da miedo porque digo, no manches, la voy a regar. O sea, de verdad, sí, digo, la voy a regar. O sea, Dios, si tú no me ayudas, la voy a regar. Y la riego a veces, ¿no? Porque a veces no escucho lo suficiente, ¿no? O soy tan desesperada que digo, no escuché la voz de Dios ahorita, o no tengo una respuesta ahorita, y bueno, esta decisión. Y de repente pasan los días y es como si yo hubiera tomado esa decisión, hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, como que hasta la fecha, desde que salí del Java, fue como que una toma de decisiones de voy a entrar a la prepa, después qué voy a estudiar, qué voy a hacer, como cosas así. Pero pues Dios siempre fue guiándome, siempre fue hablándome, instruyéndome por parte de mis pastores también, de mis papás. Entonces, pues hasta ahí fue como que salió Lea de la aljaba y es lo que ha hecho hasta ahorita. Pues qué padre todo lo que pudiste compartir de la experiencia de Aljaba. La verdad es que yo lo estoy preguntando porque a mí me pasó, o sea, yo creo que para mí hay un antes y un después de Aljaba, como lo dices, porque como que siento que Dios me puso ahí las bases, o te pone las bases para lo de afuera, ¿no? Cuando uno sale. Sí. ¿Alguna anécdota divertida que quieras compartir? Ay, es que, bueno, pues es que no sé si sea tan divertida, pero bueno, en Aljaba, pues sí, o sea, en Aljaba realmente, yo creo que tú sabes, pero hay muchísimas. Pasamos siempre muchas anécdotas. Em, pero bueno, ahí en mi cuarto, ahí en el cuarto pues éramos 6, ¿no? En las parciales siempre, ¿no? Entonces, en una ocasión, recuerdo que era el cumpleaños de una de las chicas y pedimos en la famosísima capilla. Pedimos comida y todo eso y ahí, ¿no? Y vamos a la capilla. Y entonces,
ya era noche y estábamos comiendo y todos ahí no podíamos hacer ruido porque pues, estábamos en el tercer piso de la casa de mujeres y justamente ahí es donde es el cuarto de Luz, ¿no? Y no, Luz nos va a regañar, Luz nos va a decir cosas así, ¿no? Y entonces, no, ya cállense, mejor que hay que comer rápido y ya nos vamos a dormir. Y entonces, nosotras, no, bien, bien inteligentes, ¿no? Pues resulta que la mesita que teníamos en nuestro cuarto nos las llevamos al otro cuarto de las chicas y comiendo porque nos juntábamos, nada más éramos 2 cuartos de parciales, ¿no? Y nos juntábamos y todo eso, y para aplaudir le hacíamos así, ¿no? Pues no podíamos así, cosas así, ¿no? Y entonces Luz se da cuenta, ¿no? Pues la parte de que no había nadie en mi cuarto, y Luz va a tocar ahí a las puertas, y entonces nosotras nos escondemos en las abajo de las literas, atrás de la puerta nos empezamos a esconder, según para que Luz no se diera cuenta que estábamos ahí. Pero pues evidentemente si no estábamos en el cuarto, era evidente que estábamos en el otro cuarto, ¿no? Y los dijo, ay, no, ¿cómo creen? ¿Cómo se esconden si ya sé que están aquí, que no sé qué? Y pues no nos quedó de otra, ¿no? Pues más que salirnos y reírnos, ¿no? Y no, pues ya vámonos. Y entonces las capitanas, no, chicas, ya vámonos porque nos van a regañar y todo eso. Y pues bueno, ya nos fuimos. De hecho, hay un video por ahí, un día los voy a compartir, hay un video que tenemos donde estábamos todas grabando literal y estábamos así con un iPad de una chica y estábamos haciendo un buen de cosas, ¿no? Pero era muy gracioso porque dices, no inventes, pues sí es cierto, ahora lo veo, digo, ay, no inventen, nosotros escondidas como 3 abajo de una litera, otras escondidas con las cobijas así, y Luz dice, ay, no inventes, te están escondiendo y no hay nadie en el otro cuarto, ¿no? Y en los otros cuartos pues estaban vacíos. Entonces, pues sí dices, no, y o sea, cosas así, en mi cuarto, ¿no? Había una chica que que siempre, bueno, siempre tenía, bueno, teníamos mucha tarea a veces, ¿no? Y era como que no inventes, ya es noche, muy noche y todo, y tenía una lamparita bien bonita, y ella se acostaba en su cama, y y hacía su tarea con la lámpara, ¿no? Ahí prendida, pero se acostaba así como boca abajo y estaba haciendo su tarea. Llegó un momento en el que ella se quedaba dormida, y la lámpara quedaba aquí, o sea, le alumbraba la cabeza acá por acá. Entonces yo le decía, ay, es que ya va a vender tacos de nuca, porque, ay, pobre. Y ya íbamos y la despertamos y acomódate, ya es noche, o vas a hacer tu tarea. No, no, sí, 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 ya voy a hacer mi tarea. Y se toda dormilada y se levantaba y otra vez. Entonces le empezamos a decir, ah, es que ya vende tacos de nuca, ¿no? Entonces, o sea, cosas así que te digo, realmente son experiencias que tú dices, no inventes, no las vas a vivir en cualquier lado. O sea, como que experiencias así, de una manera de convivir sanamente, de convivir pues muy padre y así, o sea, no, para nada, ¿no? Incluso, entre otras anécdotas, cuando los pastores nos bajaron a regañar porque estábamos jugando ahí en la cocina y nuestros gritos de que, ay, ya me ganó, ya perdí, y ya como que, hey, chavos, ay, ya cállense, ¿no? No hagan ruido, y eso es ahí como que, no, pues ya ni modos. Este, y pues también el viaje misionero es un viaje muy increíble. Yo pues tuve la oportunidad de ir y es bien padre, muchas anécdotas dentro de un viaje así, tanto buenas, divertidas también, ¿no? Porque en ese viaje yo conocí a unos colombianos, que también, fueron de misiones a la iglesia donde nosotros fuimos, coincidimos en fechas y y pues muy padre, o sea, muy, muy divertido el hecho de que, pues, culturas diferentes no les entendíamos, así como que, ay, decían palabras bien raras y nosotros no, pues quién sabe qué están diciendo. Colombia, mexicanos hablan, vaya, igual español y nosotros mexicanos, así como que pues las culturas muy diferentes, pero divertido en el hecho de que decimos, no inventes una cultura en la que pues hablan bien, bien raro. Dice, ustedes hablan cantadito, decían ellos, ustedes parece que están cantando. Y nosotros decíamos, no, pues ustedes hablan como que pinches, no, 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 no les entendíamos. Y cosas así que te da esa oportunidad de cuando, bueno, que tú estás en el CABA, la oportunidad de conocer, de experimentar, de decir, no inventes, tuve la oportunidad de servir en esta iglesia y a la iglesia que yo fui a servir, una frase que se me quedó muy marcada fue sirviendo por amor. Esa frase me gusta mucho. Y entonces como que, no, pues yo ahora que cada que hago algo digo, ay Señor, ponme amor en mi corazón, ponme amor porque quiero hacerlo así. Y pues en fin, o sea, yo podría decirte muchas cosas que se pasan dentro del Java, pero, pero yo creo que es mejor vivir la experiencia
vivir lo que Dios puede hacer dentro de ese lugar en tu vida y es muy, muy padre poder compartir, poder experimentar y te digo, ahora sí que nosotros aplicábamos para la anécdota. Siempre que íbamos a hacer algo, pues para la anécdota total, ya. Y sí, no lo hacíamos, ya después reíamos, pero sí, muy, muy buenas anécdotas. Con esos amigos muy padres, muy, muy edificantes, amistades muy, muy buenas. Justo pues yo no pude vivir ni lo que fue la semana misionera ni la de viaje, porque son dos, ¿no? Diferentes, Sí, son pero, diferentes. pero pues bendita pandemia, ¿no? Pero yo creo que le decía a Sandy, ¿no? Creo que nosotros fue una experiencia totalmente diferente porque incluso el Java no estaba preparado para lo que pasó, ¿no? De que pues váyanse a su casa y eso, pero aprendimos mucho y fue bueno lo que pudimos atrapar, ¿no? Del conocimiento, de lo que transmitieron todos los profesores, ¿no? Incluso en esos momentos. Y pues vamos a pasar a la siguiente sección que se llama Claro. procesos. Esta me gusta porque yo le digo a los invitados que no es tanto el proceso que uno vive, sino lo que aprende de, ¿no? Porque pues Sí. no tiene caso que pases muchos problemas siempre, siempre repetitivamente y no aprendas nada, ¿no? Entonces, no sé si pudieras tú compartir un proceso en donde Dios te ha enseñado algo. O sea, pero así uno que tú digas, me enseñó, me Sí. fue intenso. Pues fíjate que algo que yo he aprendido de los procesos que Dios me ha hablado mucho es que no importa o lo importante aquí no es cómo entras, sino cómo sales del proceso. Yo en cada proceso Dios me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego que en la Biblia se quemaron, ni olor a humo tenían. Y esa parte de ni olor a humo tenían me marcó mucho, me habla mucho a mí. ¿Cómo vas a salir del proceso? ¿Con olor a humo? Y con olor a proceso, yo lo llamo así. ¿Y cómo es el olor a proceso cuando salimos amargados, frustrados, decepcionados? Eh, el por qué, o sea, renegando es cuando salimos con olor a proceso, con olor a humo. Entonces, para mí esa parte me ha marcado mucho. Ahora cada que entro en proceso le digo, no quiero salir con olor a proceso. O sea, quiero que en mí sea algo diferente. Pero creo que el proceso que más me ha marcado fue cuando yo durante 3 años estuve orando por mi papá, que era alcohólico. Durante 3 años, todos los días, a las 3 de la mañana yo me levantaba, porque a esa hora era la hora que más o menos mi papá llegaba y llegaba pues tomado. Y para mí fue un tiempo muy difícil, porque yo no estaba tan bien, el ver que mi familia no estaba bien, que en casa no había economía suficiente, cosas así, para mí fue muy difícil ver todo ese tipo de cosas. Y pues no estaba del todo bien. Entonces, cuando Dios introduce, como que me introduce en esa parte de que, bueno, pues al real, pues órale, échale ganitas, voy a estar aquí, pero, pero igual, ¿no? Era algo que tenía que yo estar pues orando constantemente. Entonces yo comienzo a orar, comienzo a pedir, a orar todas las madrugadas. Durante 3 años, Mitch, fue durante 3 años, fue muy, muy larga la espera para mí. Y recuerdo que un día Dios me decía a mí, yo conocí a Dios, fíjate que algo bien interesante es que en los procesos yo siempre conozco a Dios en un clamor, o sea, en un clamor literal, porque haz de cuenta que cuando yo empecé a conocer a Dios en la parte de clama, o sea, no es como, Señor, yo te pido, no, o sea, clámale, grítale, o sea, peléale, ¿no? Y mis papás hasta la fecha me decían como que, oye, ¿tú tienes un Dios sordo? ¿O por qué cuando oras gritas? Y yo, me da risa, ¿no? Y yo le decía, no, no estás sordo, pero es que mi forma de orar, mi forma en la que yo conocí a Dios fue así. Y entonces llega como que esa parte de que digo, bueno, yo conocí a Dios en un clamor y yo experimenté a Dios o su respuesta de parte de Dios así y así es como le seguí, ¿no? Entonces yo conocí esa parte de clamar a orar, ¿no? O sea, como que esa parte la conocí. Dije, no, a ver, espérate, lea, clama, no ora. Entonces, después empieza el proceso de orar todos los días a las 3 de la mañana, de estar orando. Y yo escuchaba cuando llegaba mi papá, ¿no? Y escuchaba y yo me ponía así como que vamos a orar.
y vamos a orar, y vamos a orar. Y ya, o sea, llegó el punto en el que en varias ocasiones Dios me hablaba, ¿no? Me decía como que cambia tu oración, pero yo no entendía mucho la parte de cambia tu oración. Cambia esta parte, o sea, cambia como varias situaciones que habían en mí y hasta que un día Dios me dio una palabra que dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Pero antes de eso dice, y si se volviere de sus malos caminos. Y entonces Dios me empezó a dar esa palabra y habían cosas en mí que yo no había cambiado. Y me dice, tienes que volverte a esas cosas, o sea, tienes que regresar, alejarte de tus malos caminos y yo voy a sanar tu tierra. Entonces comencé a tratar, a pedirle a Dios, trata conmigo, hazlo conmigo primero. Entonces Dios comienza a trabajar conmigo, comienza a hablarme, comienza a darme varias palabras y yo después comienzo a decirle, no, o sea, hazlo con mi papá también. También quiero verlo, quiero ver la respuesta en mi papá. Y fue muy larga la espera. Te digo, fue muy, muy larga. 3 años para mí fueron muy, muy difíciles. Pero en todos esos 3 años yo me sostenía de una promesa. Una promesa que esa promesa es una promesa generacional. Porque esa promesa se la dio a Dios a mi abuelita, la mamá de mi papá. Y yo recuerdo que mi abuelita le oraba esa promesa cada que mi papá llegaba pues borracho, y oraba y la clamaba, la oraba y le decía, tú me diste esa promesa y yo quiero ver esta promesa cumplida en mis generaciones. Mi abuelita ya no vio la promesa cumplida, pero yo siempre también oraba eso. Señor, yo tengo una promesa, tenemos una promesa que tú le diste a mi abuelita. Yo le decía que era mi abuelita Loida. Tengo una abuelita Loida con ella. Entonces, oraba y hubo un punto en el que yo le dije a Dios, ya casi saliendo del proceso, o sea, ya iba saliendo del proceso, imagínate, ya estaba saliendo, y yo le decía a Dios, si tú existes, ¿por qué no haces que mi papá deje de tomar? O sea, fue así entre mi desesperación de decir, si tú existes, y entonces Dios me dice, es que no se trata si yo existo, no se trata del si yo existo, o sea, o si yo lo puedo hacer, o sea, yo lo puedo hacer. Dice, pero es que tu oración no es la correcta. Y entonces ahí venía en la parte de Santiago que dice que a veces pedimos, pero no se nos es dado porque pedimos mal. Y entonces, sí es cierto, o sea, yo pedía, Señor, cambia el corazón de mi papá, Señor, que deje de tomar, Señor, quítale el vicio, Señor, quita esto. Y entonces dices que estás pidiendo mal, tu oración solamente está en un constante pedir y pedir y pedir y pedir. Y entonces, dice, cuando tú comiences a contemplar mi presencia, a contemplar el simple hecho de decir, no te voy a pedir nada, y solo quiero contemplar, todo empieza a cambiar. Y ahora cuando tú comiences a escuchar y a no solo pedir, es muy diferente. Entonces, como que Dios empezó a hablarme de esos aspectos y, y yo de eso aprendí. Así que yo le digo hasta la fecha a Dios como, bueno, yo sí le he pedido a Dios como que no me permita pasar o que no me meta por otro proceso donde tenga que como que pasar situaciones así o donde me tenga que se afectada la parte de, ¿cómo decirlo? Como de algo que no sea la voluntad de vaya. Porque ese proceso que lo que marcó mi vida fue en lo espiritual, en mi relación con Dios. No se trataba tanto de mi papá, se trataba de mí, de lo que Dios quería hacer conmigo, de lo que Dios quería hablarme a mí. Era parte del proceso, sí, pero ahora entiendo y puedo comprender que cada proceso se disfruta y se disfruta no el hecho de que tú estés pasando un mal momento, se disfruta de que tú puedes pasar más tiempo con Dios y puedes conocerlo más, porque un proceso te lleva a eso. Si no, no tendría chiste, no tendría caso los procesos. Porque yo entendí de eso, bueno, 3 años, durante 3 años me levantaba a orar, durante 3 años oré, o sea, como no tienes una idea, y oraba, y oraba, y oraba. Y qué pasa que cuando después, pues mi papá ya va a la iglesia, y todo eso, Dios lo sana, pues no es que no haya dejado de orar, pero ya fue como que, ya, gracias, ¿no? Ya pasó, yo era lo que anhelaba, era lo que esperaba. Y dice Dios, pasó esto, ¿no? Precisamente tu oración comenzó a ser diferente, a lo mejor menguó un poco en la oración, no lo hacía con tanta intensidad, a lo mejor. Entonces,
yo siempre he dicho, los procesos son necesarios porque sí te llevan a un nivel diferente, a desbloquear niveles en Dios. Incluso hace poquito mi pastor me decía algo, tal vez justamente ahorita estoy pasando igual por un proceso y algo que me decía mi pastor hace poquito, a lo mejor lo que tú estás pasando son respuestas a oraciones que tú has hecho, porque si tú le has pedido a Dios que te lleve a otro nivel, este es una respuesta para que te lleve a otro nivel. Porque el hecho de pasar por un proceso te lleva a que tú clames, a que tú ores, y entonces el hecho de que tú estés orando es el que te va a llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, digo, es como que ese proceso me marcó porque fue el primer proceso que pasé. A pesar de, o sea, hablando de ya dentro de estar en el cristianismo bien, de haberme entregado bien a Dios y todo eso, fue el primer proceso que pasé. Este, entonces, fue el primer proceso, aprendí lo que es clamar, o sea, fue como que marcó mi vida, que a ver, no, yo ahora cuando escucho a mi mamá orar, ¿no? Escucho y mamá, o sea, así como que, hey, métele intensidad, métele power a tu oración, ¿no? O sea, ¿qué? Mamá, es que yo así oro. Y yo le digo, pero no le va a afectar nada a tu oración que tú le metas un poquito más de caché ahí, le digo. Entonces, sí, es como que a veces, ¿no? Por ejemplo, yo ahora veo a los chavos en la iglesia, así amigos, así, y yo veo y le digo, no, hombre, estos cuates, les voy a enseñar, vamos a orar juntos, te digo, porque te digo, o sea, yo conocí en ese proceso a Dios en el aspecto de clamar, clámame y órale, ¿no? O sea, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Entonces, como que esa parte la conocí de que clama. Entonces, fue el primer proceso, conocí a Dios en una manera diferente de oración, a orar la voluntad de Dios. Es muy raro porque yo esa parte de orar la voluntad de Dios la conocí ya cuando estaba saliendo del proceso, porque ya habían pasado bastante tiempo y yo le decía a Dios, no veo una respuesta. O sea, no veo cómo, o sea, no, ya pasó mucho tiempo y mi papá sigue igual. Y entonces fue cuando viene a mí el cambia tu forma de pedir, cambia tu forma de orar, o sea, estás orando en pedir y en un constante pedir. Y entonces si tú cambiaras esa parte y contemplaras nada más mi presencia, todo sería diferente. Y entonces yo dije, sí, es cierto. Y pasa que yo comienzo a cambiar mi oración y a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y pasaron como 2 semanas cuando mi papá decidió ir a la iglesia. Entonces, esa parte yo digo, wow, o sea, yo no esperaba que fuera como que de una manera. Y ahora yo lo digo, no inventes, si yo hubiera cambiado mi oración unos años antes, imagínate, o sea, a lo mejor la respuesta hubiera sido más pronta, pero aún así digo, fue el tiempo de Dios, fue en el tiempo correcto, entonces aprendí eso de ese proceso y ahora cada que paso un proceso siempre traigo memoria que los principios, o sea, el primer proceso que pasé y era como que, acuérdate, clamaste, o sea, si sabes algo, si sabes hacer algo bien es clamar, o sea, eso, ¿no? O sea, como clámale, ahora ya pide conforme a la voluntad de Dios, ya a veces pareciera, ¿no? Como que digo, ya, lo que sea, como que me vale, pero no es como que me valga, es como que ya estoy aprendiendo a descansar en Dios, aprendiendo como a confiar más, aprendiendo como a pedir más en su voluntad, a pedir de una manera correcta porque te digo, o sea, no, vaya, no es como que nada más pedir y pedir, ¿no? Entonces, y otra cosa que a lo mejor ahorita puedo verlo en la parte del proceso, es el olor que yo te comentaba hace ratito. Cuando yo salí del primer proceso, sí salí con olor a proceso, porque era mi primer proceso. Entonces, sí salí con un olor, salí como que con una frustración de decir, no inventes, 3 años, y se tardó mucho, y cosas así como que sí salí con ese olor a proceso. Y ahora cuando paso un proceso, digo, salí con frustración, salí con esto, y entonces ya estoy saliendo del proceso, y siempre digo, Lea, ¿cómo saliste del proceso? ¿Cómo está tu corazón? Está tal vez con raíz de amargura, de tristeza, de coraje, enojo. Y entonces como que esas cosas, cuando yo noto que sí hay eso, siempre le pido a Dios así como, Señor, no, quítalo. O sea, no. Si ya salí de este proceso, quiero salir gozosa de decir, lo hice en el tiempo, fue en tu tiempo, fue la manera correcta. Entonces, creo que ese proceso, el primer proceso siempre es el que te marca, porque es donde más la riegas, pero en el que más aprendes para los futuros procesos. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Ahorita no veo la salida del proceso, cuando estás en un proceso no lo veo, pero Dios ya la tiene. O sea, no es como que no ves la salida, pero Dios dice, ok, no la estás viendo, pero nada más guía mi voz, o sea, guíate por mi voz, por lo que yo te voy a estar diciendo para que tú puedas salir del proceso. Entonces, definitivamente creo que todos los procesos son diferentes,
todos los procesos Dios los usa de una manera diferente para aprender algo nuevo, algo en Él o crecer en Él simplemente, pero siempre, como tú decías, hay un proceso que siempre te marca y es como en el que más la riegas, porque te digo, definitivamente en ese proceso, en el primero fue en el que más la regué, de que te digo, pedí mal, me desesperé mucho, era como que, porque ya se tardó, no manches, 3 años, cosas así, entonces fue como que un tiempo en el que sí, y ahora no pedí palabra, o sea, no era una palabra en la cual yo me sustentara, porque eso es muy importante. Creo que ahora lo puedo decir, ahorita en el proceso que estoy me ha costado mucho trabajo, pero Dios ha sido muy bueno, ha sido fiel, pero en el primer proceso yo no le pedí a Dios una palabra, Señor, dame una palabra en la cual pueda sustentarme, o sea, jamás lo hice. Y para mí fue difícil, el no tener una palabra, eso también hace que el proceso sea más complicado y sea más tedioso, porque dices, estás como que tirando golpes al aire y Dios dice, es que si tú dijeras una palabra sobre la palabra que yo te dé, ya puedes golpear, ¿no? O sea, ya tienes una, tú me dijiste esto y sobre esto oro. Entonces, para mí fue como complicado al principio, porque te digo, pues no pedí palabra y ahora ya digo, la regué mucho no pedir una, el no pedir algo, una guía de parte de Dios, el no orar conforme a la voluntad de Dios, el desesperarme, el salir con olor a proceso. Y ahora en los procesos que he pasado ya sé que pues hay que pedir una palabra, no te desesperes, o sea, confía en Dios. Justo en este proceso que estoy pasando he aprendido algo nuevo. En este proceso no es como los otros, porque en los otros procesos era como que lea orando y pidiendo, o sea, como que Lea estando a la brecha. Pero este proceso lo veo como que Dios, como que Lea en la cueva, o sea, Lea está aquí en la cueva y va a ver todo lo que Dios va a hacer, pero desde la cueva. O sea, como que Dios dice, ya es tiempo de que, a ver, ya siéntate, aplácate y déjame, o sea, déjame hacerlo a mí, déjame hacerlo yo, no lo hagas tú en tus fuerzas, no ores ya en tus fuerzas, no ores ya o no hagas ya cosas que pueda o que crees que puedan hacer o que conmuevan mi corazón para que yo lo haga. Si yo quiero, lo hago. Entonces, ya déjame hacerlo yo, ¿no? Como que yo siento este proceso diferente. Y, y sí ha sido así. Sí me he desesperado poquito. Sí he sido como que, ay, ¿por qué? O sea, me he desanimado, me he bajoneado y todo, pero es como que es así como que, yo te dije algo, ¿no? Yo ya te hablé algo. Incluso te digo, ahora sí ya pido palabra, o sea, como ya dices, dame una palabra, porque si no me das una palabra, me voy a cansar. O sea, real. Si no me das una palabra, me canso. Este, entonces, pues creo que ha sido ese. Ese ha sido el proceso que más me ha marcado. El primero, te digo, me la regué mucho, pero pues ahora puedo entender muchas cosas. Dices, la regué mucho, pero aprendiste igual mucho. Sí, sí, aprende mucho de que no le inventes. Sí, a veces cuando pasa algo es como que, ay, a ver qué está fallando, qué está diciendo. La estás regando porque a lo mejor no estás pidiendo bien. Pídele, o sea, Señor, que ore, pero conforme a tu voluntad, ¿no? Y ya entonces como que, ¿qué quieres que ore? Ya es como que el Espíritu Santo fluyendo, ora esto, y me lleva a orar por diferentes cosas, pero pues sí, ya es como que muy, muy diferente. Pero sí, te digo, el primer proceso dentro de Cristo, o sea, ya hablando el primer proceso, ya estando caminando con Jesús, es como que el más la riegas, porque apenas estás conociendo el cómo son ese tipo de procesos o como por qué te está metiendo en un proceso. Lo siguiente es una dinámica que hago con todos los invitados y es que el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado. Ok. Entonces, esa pregunta te la dejo a Sael y es, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? Santo Dios. ¿Asael está o quién? Sí, a Sael Reyes. Ajá. Ya. Híjoles. Yo creo que le diría a Lea a la Lea del pasado. Ay, no sé. Hay muchas cosas que yo creo que le diría, pero entre ellas es que no sea tan desesperada, que, que aprenda, no sé, a vivir sus tiempos, porque yo creo que si algo que Lea tenía era que la Lea del pasado era medio intensa, era como que las cosas ahorita
ahorita y ya, ¿no? O sea, quería todo ya, ver una respuesta. Justo hace poquito estoy buscando algo, porque hace poquito yo escribí algo. Lo escribí justamente para la Lea del pasado. Y es muy curioso porque no solo hacer ese tipo de cosas, sino que ese día me dio cuando cumplí años lo escribí, dando como un consejo a esa parte de a mí misma. Y yo escribí algo, em, bueno, dice, lo escribí, tú más que nadie sabe lo difícil y lo mucho que te ha costado obtener cada logro. Eres una niña increíble con un corazón muy grande, pero a veces eras demasiado exigente y muy sensible. Y a veces eso, yo creo que a la Lea del pasado o a la Lea de antes era como muy, como que no más que virtudes eran defectos, porque aparte de que era muy sensible, era, pues no tuvo a mamá con ella, o sea, mamá trabajaba. Y como que ella se hizo muy independiente, pero vivió muchas cosas que no tenía que vivir a esa edad. O sea, se hizo muy madura. Entonces maduró muy, muy rápido. No vivió como que las etapas, no disfrutó su niñez, como muchas cosas porque tocaba estar solita, ¿no? Y hasta la fecha le digo a mi mamá, gracias porque soy muy independiente. Gracias por eso, porque me hiciste muy independiente. Pero yo creo que sería, hazle caso a tu mamá. O sea, no seas tan testaruda. Aprende a confiar en Dios. Aprende a, a que no todo es como a veces creemos, ¿sabes? O sea, como que, sí, pues mamá, este, como que mamá y papá no están y pues como no están, pues voy a hacer lo que quiera, no, o sea, no están, pero puedes hacer algo diferente. Yo a lo mejor en algún momento pude pensarlo, yo a pesar de que vivía con mis abuelitos, no les digo abuelitos, siempre les digo papás, porque para mí fueron mis papás, y siempre fue una niña muy consentida, pero a pesar de eso no me hice malcriada. O sea, no fue como que fuera una niña malcriada ni nada. No, o sea, aprendí como que a verle pues ahorita tienes, pero va a haber un momento en el que no va a haber, ¿sabes? Entonces yo creo que el consejo es que disfrute, que, que disfrute mucho lo que estuviera haciendo, que ame a Dios, que obedezca, que no sea tan testaruda y que aprenda a disfrutar cada cosa que le pasa, porque te digo, no era tan paciente y pues como no era tan paciente siempre era como que ya quiero todo rápido y no disfrutaba nada, siempre me la vivía como que rápido todo. Entonces, y que viva con intensidad, que viva con esa intensidad con la que hace y que nunca hubiera perdido ese carisma, porque como te decía, muchos procesos a veces hicieron que perdiera como que mi esencia. Entonces, ay, no sé, esa pregunta me dejó pensando, o sea, no sé, ¿qué le hubiera dicho si tuviera la idea? No, le hubiera dicho como que le hubiera metido una cachetada primero, así, chamaca esta, ¿por qué andas haciendo eso, no? Y ya después le da un consejo, pero no, yo creo que sería eso, o sea, si tuviera la oportunidad de que en ese momento mucho antes hubiera conocido a Dios, así bien, y desde el primer momento no me hubiera alejado de Dios, le hubiera hecho eso. No te alejes de Dios, disfruta, vive tus tiempos, no te aceleres, aprende a esperar, sé paciente. Entonces creo que sería eso. Muy bien, ahí le pasamos tu respuesta a Asa. ¿Y ¿Y qué tú pregunta me estás qué, haciendo? ¿y tú qué pregunta le dejas al siguiente invitado? Y yo le preguntaría que, mm, ay, no sé, puede ser. Yo creo que, a ver, la pregunta que le haría al siguiente invitado sería, ah, si se le ha hecho difícil eh, la vida cristiana, o qué tan difícil se le ha hecho el ser cristiano. Ok, ahí luego vas a ver quién la responde. Sí. Ay, Se voy a ver queda. quién hace. Y estas son unas preguntas random. Ok. La primera es, si pudieras entrevistar a un personaje de la Biblia, ¿a quién sería y qué le preguntarías?
No, yo siempre he dicho que a Pablo. O sea, Jesús es el principal, pero sí que de otros yo diría Pablo, porque no sé, me impacta mucho la vida de Pablo después de ser un perseguidor de cristianos, ser uno de los que, imagínate, bíblicamente o escribió muchas más cartas que incluso los apóstoles de Jesús. Entonces, am, no sé, yo digo que a Pablo y le preguntaría, ay, es que no sé, sí tengo un chorro de preguntas, pero no sé, así una que yo diría, ay, no sé. ah, o sea, es que sí sé, ¿no? O sea, perseguía a los cristianos y todo, pero aparte de que era un docto de incluso en la ley, eh, no, yo siento, ¿sabes qué le preguntaría? Le preguntaría así como que, ¿qué fue lo que más amaste de Jesús? Porque a pesar de que ya no estuvo en su tiempo, o sea, Jesús ya no estaba cuando en el tiempo de Pablo, o sea, Pablo fue una persona que amó servir y conoció a Jesús, entonces sería como que esa parte de qué fue lo que más amaste de Jesús. Sí le preguntaría eso, sí. Ya, o sea, ya no lo conoció, ya no estuvo con Jesús, pero yo sé que Pablo lo amó, entonces yo creo que sería eso. Ok. La siguiente es, si pudieras viajar en el pasado, ¿a cuál historia de la Biblia te gustaría, en cuál historia de la Biblia te gustaría haber estado? Es que yo no puedo decir cuando Jesús iba a ser crucificado, porque qué tal si yo iba a ser una farisea esa que iba a estar en contra de Jesús, entonces no. Entonces no sé. Pero yo creo que cuando Jesús se entregó, yo creo que sería ese, en esa parte de la Biblia. Me gustaría estar ahí y ser de las buenas, no ser de agradecida y decirle gracias por el sacrificio inmerecido, pero pues el perdón otorgado. Yo creo que eso. Ok. Pues esta está un poco complicada, pero es, ¿qué personaje de la Biblia es tu favorito y por qué? ¿Qué personaje de la Biblia? Ay, es que, mm, 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 pues es que yo siento que el personaje más así magnate es Jesús. No hay otro. Definitivamente siento que es al que debemos de imitar, al personaje de la Biblia que debemos de imitar, pero también me gusta mucho el personaje de David. Creo que es mi personaje favorito, David. También me gusta mucho y serían esos dos. ¿Y por qué? Bueno, David me gusta porque a pesar de que falló, siempre fue muy sincero. Algo que decía David es que hay un pasaje de la Biblia, que es Salmos 1:9 me parece. No quiero decir herejías, déjalo buscar. Yo no quiero decir herejías, pero es que Salmos, pero no me acuerdo. Ah, Salmos 119:9. Ya, Ok. Salmos 119. No, discúlpame. Ya ves, iba a decir herejías, no lo buscaba. Pero, pero ese versículo realmente a mí me impactó mucho, porque yo veía a David ahí y decía, no manches, ese cuate no le preocupaba mucho como ser perfecto, sino él quería ser limpio, porque él sabía que había pecado. Entonces, dice, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, aquí David literal ya había pecado, o sea, David ya había fallado. Incluso dice, con todo mi corazón te estoy buscando. Pero aún con eso, o sea, dice David, sí, fallé, pero no porque te fallé voy a dejar de buscar. O sea, que David me impacta por esa parte de que él sabía que ya había fallado, pero que podía eh, recurrir a Dios y que no necesitaba ser perfecto. Y aparte de que falló muchas veces, Dios seguía diciendo, un corazón, o sea, David tiene un corazón conforme al mío. O sea, esa parte, yo a veces sí me identifico con David, ¿no? De decir, no manches, fallo muchas veces y voy con Dios y me sincero con Dios, pero a veces digo, no logro tener el corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque sigo siendo carne, sigo fallando, sigo teniendo muchas cosas, ¿no? Pero esa parte, ese versículo que está diciendo cómo limpiar al joven su camino y empieza a decir una serie de cosas, pero yo algo que me resaltaba más a mí, dice, con todo mi corazón te he buscado. O sea, no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque a lo mejor yo sentía, yo me pongo pensando,
David no hubiera estado firme, o sea, o no hubiera, o a la primera que se hubiera fallado, hubiera dejado de buscar a Dios, lo hubiera seguido regando. Yo creo que su final hubiera sido trágico, ¿no? Pero creo que David, o sea, definitivamente es como que el personaje que digo, no inventes, o sea, fallaste, pero jamás desististe de seguir buscando a Dios. Y seguiste teniendo un corazón conforme el corazón de Dios. Es ese. Pues ahí lo vamos a apuntar. Ya por último, esta pregunta se la hago a todos los invitados y es, ¿qué es lo que te impulsa a seguir teniendo pasos firmes en el camino del Señor? Ay, Dios. Te digo, me has hecho preguntas muy certeras en este tiempo que te digo, estoy en un proceso. Y justamente mis pasos, siento que en estos momentos a veces no son tan firmes. O sea, es como que voy a dar un paso y como te decía, a veces siento que doy un paso en falso y la voy a regar, ¿no? Digo, a veces siento que sí la voy a regar. Y a veces he estado, te voy a ser sincera, a veces he estado a punto de decir, ya no le voy a seguir. No voy a dar pasos ya, aquí me voy a quedar y a ver, muévanme, ¿no? Pero a veces hay cosas que Dios pone en mi corazón y me trae a memoria como promesas, como cosas que ha dicho en mi vida. Y cuando siento que voy a dar un paso o que quiero dar un paso, regularmente siento que lo voy a hacer y que está como fangoso y que me puedo caer, ¿no? Pero es cuando no lo hago segura de que Dios me mandó a que diera ese paso. Pero creo que lo que me impulsa mucho a veces a dar pasos firmes es el saber lo que Dios tiene para mí. O sea, eso es como que no puedo dar, Dios ya me dijo como que esto y esto y esto, pero no voy a llegar a esto que Dios tiene para mí si no sigo avanzando. Entonces, como que el hecho de cumplir el propósito de Dios para mi vida es como lo que me impulsa de decir, tengo que seguirle para poder cumplir el propósito. Y han habido muchas circunstancias que me han hecho pensar de decir, no quiero. O sea, no quiero seguirle. Voy a cumplir el propósito de Dios, pero no ahorita, ¿no? A veces sí he pensado eso, o sea, te voy a ser sincera, pero a veces es como que Dios te digo, repitiéndome, es que no es cuando quieras, o sea, si te estoy diciendo que es ahorita. Pero te digo, yo creo que lo que más me impulsa es eso, poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. Yo siempre he dicho que soy inmortal mientras no haya cumplido el propósito de Dios. O sea, no me puedo morir antes de no haber cumplido el propósito de Dios. O sea, ya después de que lo cumpla ya, ¿no? Pero creo que es una motivación cumplir ese propósito, seguir dando pasos firmes y certeros en él. Ok, esto lo quiero preguntar porque justo lo vi, no lo había visto, que tienes tu blog personal. Sí, tengo ¿Cómo, ahí a Camino con Dios. cómo nació esta idea, este Sí, proyecto? nació en pandemia. Nació en pandemia porque, pues, la necesidad de. Yo siempre me he llamado al evangelismo, siempre. Es algo que late mucho en mi corazón. Y nació porque yo le decía, no puedo salir, no puedo compartirle a nadie en la calle porque pues no, hay pandemia. Pero yo sé que si alguien ve alguno de mis videos puede cambiar su vida. Tenía pena, yo tenía pena, dije, no manches, me van a ver los de la escuela, ay, me valen los de la escuela, ojalá Dios les hable, ¿no? También en mis videos, ya después lo pensé, pero al principio sí tenía pena. Entonces surge porque la necesidad de que otros escucharan, de hecho, la palabra que Dios me daba como el lema que tengo es alcanzando generaciones por medios virtuales. Y esa fue como que el lema que Dios me daba para esa página. Y yo decía, yo sé que puedo alcanzar una generación, porque la generación de ahora se mueve mucho en las redes sociales. O sea, es muy difícil que alguien te diga, conocí esto porque leí un libro, ¿no? O sea, todas redes sociales. Entonces, yo lo hice por esa parte. De decir, creo que es una buena oportunidad donde todos me pueden ver, pero también caía una responsabilidad sobre mí. Dije, me van a conocer y el día de mañana que pueda hacer algo incorrecto, esta morrilla habla de Dios y ve lo que está haciendo, ¿no? Entonces, cosas así también después cayeron sobre mí, pero pues así surgió por la necesidad de que otros escucharan de Dios por medios virtuales. Wow, qué Sí, padre. Sí, justo lo estaba viendo. No me había dado cuenta de ese proyecto que tenías. Y es que yo veo tus cortos que subes, pero en Instagram, ¿no? Como que sí, compartiendo también la tuvo videos Biblia. ahí. Ajá, y yo digo, está padre, ¿no? Y luego ahí les doy, me encorazona, pero no había visto esto y me pareció algo muy padre que, que lo pudiera hacer, ¿no? Sí, ahí después también te invitaré a Camino con Dios. ¿Cómo son tus dinámicas? Bueno, realmente ahorita llevo una serie en Camino con Dios.
Realmente la hago casi cada 3 meses a 4 meses por la cuestión de tiempos, pero hago por series. Ahorita la serie que llevaba es Cómo ser limpio y Dios ha puesto en mi corazón el desánimo, porque es algo que he pasado mucho, bueno, en este tiempo, que también he hablado. Entonces lo hago por serie. Lo hago por serie y cuando termina una serie yo creo que invito a alguien. E incluso llegué a invitar a Elías, a Raciel, a varios de Aljaba. Pero pues ahí te estaré ahí amando. Y si ahora te toca a ti, Mitch, compartir en cabina con Dios. Ahí avisas con tiempo y claro que Sí, estamos. Bueno, pues sí. para pasar a esta última sección, este es un juego ya, como más suelto, ¿no? Ya. Quitamos la parte seria, no, no es cierto. Es una trivia, son 20 preguntas de cultura general. Ay, no, soy malísima. Están revueltas con la Biblia, ahí. Ah, ok. El ranking ahorita, no lo tengo ¿Quién va muy ganando? claro, pero creo que el primer lugar está Erika Rodríguez, no sé si te acuerdas de ella. Sí. Ella tiene 19, me parece, Ah, 19, 18. Y el segundo es Edgar Beltrán, ya. también tiene Ok. como 10 y 18, por ahí así. Y ya pues, los demás pues van bajando, pero eso es para, no tanto para sabernos, para ahí entretenerse un rato. Ok, ¿Lista? a ver. Échale. A ver, primera pregunta, déjala, voy anotando porque Dime. luego se me... Ay, estoy nerviosa. Ya ves, yo soy exagerado, ¿eh? Soy exagerado. Ok, primera pregunta. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? O sea, pero deberías de dar opción múltiple, Mitch. No, no las tengo. O sea, estas yo como que siento que, bueno, yo pregunto cosas que como que siento que yo sé, porque pues si yo las sé, yo creo que los demás también, ¿no? Pero no sé, Mitch, no todos porque tan inteligentes como tú. El no, o sea, autor de la Mancha. Mm, Ay, espera. Sé que empieza con F, creo. No sé. No estoy segura. A ver. Ay, no, espera. Y justamente lo estoy viendo para mi examen. Es. Ay, Mish, ¿por qué me haces este tipo de preguntas? Es ahorita vienen Cervantes, ¿no? las fáciles. ¿Cómo? ¿Cervantes? ¿Sí es Mm, Cervantes? Sí, ¿no? Miguel de Miguel de Cervantes. Cervantes, sí, correcto. Ah, sí. Solo me sabía eso, no me sabía su nombre. La segunda, ¿cuál es el país más grande El país más grande en cuanto a territorio? en cuanto a territorio. Ujú. Rusia, Sí, correcto. ¿sí? Sí, Sí. yo la sabía. Rusia. Dice, ¿cuál es el país ahora más pequeño? El país más pequeño. Ay, ese sí no me la sé. Este. Esa sí está Ah, difícil, la verdad. ese sí está difícil, ¿verdad? Sí. Sí, puras difíciles me pones. Este. No, eso sí no me la sé, Mitch. Es el Vaticano. ¿El Vaticano? ¿A poco es Sí, un país yo no Vaticano? sabía, pero sí está aquí. Ay, no inventes, no sabía que era un país. Ni yo. Y yo dice. A ver, otra. Número 4. Ay, se me moví aquí. ¿Quién es Lionel Messi? Ay, pues es el jugador del Barcelona. Ajá, bueno, sí, te la cuento buena.
Ya no está en el Barcelona, pero está en el Bueno. PSG, ¿no? Pero sí, correcto. Ok. 5. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Básquetbol. Correcto. Número 6. ¿Dónde se encuentra la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Correcto. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? El Everest. Correcto. 8. ¿Cuál es el libro sagrado del judaísmo? La Torah. Correcto. Oye, sí. Vamos el 9. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Ay, no. Este. mm, 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 Ay, no sé, espera, deja pienso. Mm, a ver, déjame pienso quién no fue Barack Obama, ¿sí? O, no, espera, Washington. George Washington. Sí, correcto. Vamos en la 10. ¿Quién propuso las leyes del movimiento? Las leyes de movimiento. A ver, ¿quién propuso las leyes de movimiento? Ah, 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 Ay, no, espera. Ya empezaron de nuevo difíciles. Mm, el movimiento de física. Sí, sí, ¿no? Ujú, Las leyes del movimiento de física, de la física. Si es así, pues Newton. correcto. Y yo sí es así, pues Newton. Ahora vamos con las de la Biblia. Te digo que están revueltas. Vamos en la 11. Ok. ¿Cuántas canastas quedaron después de que Jesús alimentó a los 5,000? Pues había. ¿Cuántas canastas quedaron después de que Jesús alimentó a los 5,000? Pues es que en la canasta nada más había una canasta. No, pero sí la remarca. O sea, después de que juntaron todo, Y esa canasta, se multiplicaron. este, quedaron, a ver, no me acuerdo de ese. Ah, 12, Correcto, 12 canastas. 12 canastas. Sí. Vamos en la 12. ¿Quién interpretaba la visión de Daniel del carnero y el macho cabrío en el libro de Daniel? ¿Quién le interpretaba? La visión de Daniel. A ver, lo voy a buscar. Lo interpretaba. Y tengo la Biblia a la mano, ¿eh? Ay, no, esa sí no me la sé. ¿No? No me la sé, Mitch. El arcángel Gabriel. Ay, no la Ajá. sabía. Está en Daniel 8, del 5 al 7. Si lo quieres buscar. Para que veas que no digo.
Sí, para que no digan que. Que la voy a buscar. Que eres... Ah, ni es cierto. Vamos en la pregunta 13. Ah, ay, ¿qué pasó aquí? Dice, ¿cómo llamó Jacob el lugar donde luchó contra Dios? ¿Cómo llamó Jacob? Eh, mm, mm, lo llamó ay, se me fue, espera. Penuel, ¿Mm? ¿Cómo? Penuel, ay, ¿cómo era? Penuel. Peniel, sí te la doy por buena. Correcto. Ay, sí, no me acordaba. Penuel. Y yo, En la 14. ¿Dónde fue encarcelado Jesús? fue encarcelado en... Ay, espera. Ahora sí me pusiste de que circula mi mente. Ay, en Jerusalén, ¿no? Mm, no, según Mateo. ¡Hala! No, entonces no. No, perdón. Aquí tiene que fue en el Getsemaní. ¿Fue en el Getsemaní? Ajá. Ahí son. A ver, eso sí me interesa. Mateo 26, del 47 al 56. A ver, corrobórala y a ver si me dice. Aquí está, ¿qué es eso? Mateo 26, ¿qué? Del Del 56. 47 al Ah, 56. sí, las 12 ya mucha gente estaba por los principales sacerdotes y entregaba las señales. Enseguida le dijo Jesús al maestro que hizo Jesús, le dijo, amigo, ¿qué vienes? Entonces cercan a echarme. Jesús le prendieron, pero yo siervo sumo sacerdote le quitó la oreja, entonces tú vuelve a tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿hasta cuál dices? Todos tomen espada, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que no me daría más 12 ángeles, pero entonces que se cumpliera escrito? ¿Dónde lo arrestaron? Ah, ok. Tú hablabas del lugar geográfico donde lo habían arrestado. Bueno, la pregunta sí dice, ¿dónde fue encarcelado Jesús? Ah, ok. Es que, por ejemplo, en el Getsemaní fue donde lo agarraron, ¿no? Para ser encarcelado. Ujú. Porque, según yo, pero bueno, igual puede que sí. Porque sí habla que aquí fue donde, en el Getsemaní sí fue donde, pues, pero bueno, ¿Dónde lo continuemos. apresaron, no? Ujú. Bueno, no estamos tan equivocadas. Pregunta número 15. Dice, mm, nombre de los tres, nombre, ay, perdón, ya. Nombre tres de los hijos de David. De los hijos de David, Ajá, nombra tres. ah, nombra a 3 de los hijos de David. Ujú, A Salomón, ok. a Salomón, Salomón es uno, ¿no? Ujú. Absalón y Adonías. ¿Sí? ¿Adonías?
No lo tengo aquí marcado, pero sí tuvo varios, ¿no? Sí, pues hasta Jesús descendía del linaje de David. Bueno, te la pongo como buena. Número 16. Incluso ¿Cómo? en Reyes, hay una historia de, justamente Reyes, ahorita me acordé de la historia de Adonías, que él quería usurpar el reinato de Salomón. Y entonces Salomón va y le dice, pues, que qué onda con Adonías, porque ya anda promoviendo su reinado. Y entonces David deja pues un escrito diciendo, pues, que no, que eso no era correcto. Y le dice que desde ahora Salomón iba a ser el rey. Ok. Un punto extra, ¿no es cierto? Ok. Vamos en la 16. Ok. Dice, ¿quién pronunció la frase solo sé que no sé nada? Aristóteles, ¿Cómo? Aristóteles, ¿no? Dice que muchos No, piensan que es de Aristóteles, pero la dijo otra persona. Sófocles, ¿Cómo? Sófocles, ¿no? No, empieza con ese, pero es diferente. Sa- este, si no es Aristóteles, Sófocles, solo sé que no, yo solo sé que no sé nada. Aristóteles, Sófocles, espera, sí, mira, sí, espera, pero no la dijo Aristóteles, Sócrates, Sí, correcto. pero sí, muchos piensan que yo sabía que era Aristóteles, pero no, ¿verdad? No, yo incluso luego veo así como imágenes Ajá, en donde ponen la frase y quién la dice, y como que eso me hace recordar, porque sí ya, muchos piensan que es Aristóteles, pero no. es Aristóteles, sí, yo también pensaba que era Aristóteles. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Correcto. Pensé que no te lo ibas a saber. Porque, Gracias, mi. no, es que luego, por ejemplo, hay muchos que son, yo, por ejemplo, soy muy mala en geografía, entonces sí, no me sé muchas cosas. Dice la 18. Ujú. ¿Qué selección de fútbol ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica? Ay, no. En fútbol, ¿qué selección? Ganó el Mundial en 2010 en Sudáfrica. Eh, 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 pues me gusta el fútbol, no soy tan buena, pero supongo que puedo recordar. No fue Brasil, ¿verdad? No, No fue Brasil. ¿España? correcto. Oye, vas muy bien. A ver Bien, si. bien. Dices está Eri, ¿verdad? Eri también. Ajá, Erika tuvo 19, me parece. Está Eri. Apenas la vi a Erika. Vamos en la 19 precisamente. Dice, ¿cuál es la serpiente más veloz del mundo? La serpiente más veloz del mundo no es la cascabel, No, ¿no? La boa, no, ay, no es tan conocida, yo siento. ¿Te gusta el básquetbol? pues sí se me gusta un poco. Ok, es el apodo que le decían a la hija de Kobe Bryant. Mamba negra, sí, Sí, correcto. a la que falleció, ¿no? Sí, 20, última. Dice, ¿qué conocido cómico imitó a Hitler en la película El Gran Dictador? Es conocido cómico. No es Ajá. la del, no es la del pianista, no, espera, lo estoy confundiendo. Ay, espera,
Sí, sí la he visto, la del dictador. Este, el que tenía el bigotito. Y el que tenía el bigotito. El, Charles. ¿Sí? Charles Chaplin. Correcto. ¿El qué era? ¿Un cómico qué? No, no sé. Era un Me cómico, acuerdo del era, bigotito. no, pero era mudo, ¿no? Hacía comedia, de mimo, algo así, Ah, ¿no? sí, en Mica. Ajá. Bueno, tuviste 17 correctas. Pues no está Sí, tan mal. Ujú. no está tan mal. Ah, Pues ya llegamos a las últimas secciones. No sé si quieras decir algo para despedirte, ahí que nos cuentes un poco más cuándo vas a seguir subiendo contenido a este blog. sí, pues nada, pues primero agradecerte por la invitación, Mitch. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Y pues ahí está el blog también de Camino con Dios. Ahí pueden seguirlo. Ahí subo algunos videos y pues también espero que sean edificantes para tu público también, Mitch, de YouTube. Entonces, pues nada, Mitch, es una bendición poder compartir una generación donde hagamos este tipo de cosas por medio de videos, que podamos alcanzar a otras generaciones por medios virtuales. Es muy padre esto y pues nada, que podamos seguir extendiendo el reino de diversas maneras. Entonces,